Todos sabemos que el trigo y el maíz constituyen una parte fundamental en la alimentación de todas las regiones del mundo, pero ¿se habían imaginado que existe un organismo internacional originado en México que se encarga de investigar, custodiar y mejorar la calidad del trigo y el maíz? Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos este fascinante lugar, así que prepárense, desde el Batán en Texcoco, vamos a comenzar. Estamos en el Laboratorio de Calidad Nutricional e Industrial del Maíz con la doctora Natalia Palacios. Natalia, ¿qué es lo que sucede en este laboratorio? Porque creo que todos tenemos la idea de que quizás hacen procesos muy extraños o muy técnicos. Realmente lo que hacemos es apoyar los programas de mejoramiento convencional que realizamos aquí en México, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Entonces, una de las áreas en la que nos enfocamos es desarrollar variedades con mayor concentración de ciertos compuestos nutricionales que ya están presentes en el maíz, más teniendo en cuenta la gran diversidad de maíces que tenemos en México, con más de 56 razas presentes en el país, donde encontramos, por ejemplo, maíces azules. Este color azul del maíz está dado por un compuesto que se llama antocianina, que son los mismos compuestos que se encuentran, por ejemplo, en el vino o en la jamaica, y que tienen ciertas propiedades como prevenir ciertas enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer. Otros compuestos que se encuentran también en el maíz son los carotenos, que son los que les dan este color amarillo al maíz. Es el mismo que se encuentra en la zanahoria, por ejemplo. En el caso de maíz también tienen estos compuestos que se convierten en vitamina C cuando los comemos, pero desafortunadamente están en bajas concentraciones. Lo que hacemos entonces es, a través de mejoramiento convencional, tratar de aumentar esas concentraciones de esas provitaminas para que cuando los comamos tengan realmente un efecto. Y lo que hacemos en el laboratorio es monitorear ese progreso que se da en el mejoramiento para que cada vez que se desarrolle una planta tenga mayor concentración y además obviamente sea agronómicamente interesante para los agricultores, o sea que rinda lo suficientemente en el campo, que no se vea afectada por enfermedades o que no se vea afectada por condiciones climáticas adversas como la sequía o como altas temperaturas. Eso en lo referente a calidad nutricional. Y otra área que trabajamos es la calidad industrial. ¿Por qué es importante? Al ser para consumo humano, se utilizan diferentes procesos, diferentes conversiones y diferentes tipos de alimentos. Cuando utilizamos un maíz demasiado duro para el proceso de nixtamalización, si el maíz es muy duro, el periodo de cocción tiene que ser más largo y en algunos casos se utiliza más cal. ¿Sí? Eso lo que va a llevar es que se utilicen más insumos y por lo tanto va a ser más costoso y menos eficiente el proceso. Entonces, evaluamos la calidad del grano de maíz, especialmente la dureza, el color y el tamaño. Las industrias lo que requieren es que se cumplan con ciertos requisitos en estos sentidos, además obviamente de la inocuidad del grano, que esté libre de contaminantes. Y la idea es poder identificar aquellos que tienen mayores ventajas en términos del proceso industrial. Pues, ¿qué les parece si ahora visitamos alguna de las áreas en este laboratorio para conocer un proceso? En estos laboratorios se utiliza la más avanzada tecnología para poder llevar a cabo procesos muy específicos. ¿En qué área nos encontramos ahorita, Nati? Estamos en el laboratorio de cromatografía, donde analizamos los compuestos nutricionales del maíz, especialmente carotenos y compuestos fenólicos y antocianinas, que fueron los que vimos en los maíces azules, en los maíces amarillos allá afuera. Entonces aquí Berta lo que está haciendo es iniciando el proceso de análisis para cromatografía, pesando cantidades muy pequeñas de harina de maíz. Y Luisa está trabajando en la extracción de los carotenos. ¿Cómo sucede la extracción de los carotenos? Para nosotros parece como algo muy complejo, pero seguramente no es algo tan complicado.
No es muy complicado, pero sí se necesitan reactivos específicos, equipos específicos y condiciones de trabajo apropiadas. Utilizamos algunos solventes orgánicos para hacer la extracción de estos compuestos y posteriormente inyectamos o aplicamos esos compuestos a un aparato de cromatografía líquida que nos permite separarlos y analizar. La verdad es que suena muy interesante. Yo creo que para muchos de nosotros que no tenemos oportunidad de visitar un laboratorio como este, también es un incentivo para que más personas se dediquen a la ciencia. La verdad, el CIMID está abierto, tenemos al año por lo menos 4 sesiones donde los estudiantes y las personas del común pueden venir y visitar. Es una sesión de puertas abiertas y pueden visitar no solamente nuestros laboratorios, sino nuestro campo experimental también. Entonces está abierto para todo el público. Perfecto, yo creo que todos necesitaríamos conocer un poquito más acerca de esto. Vamos a la siguiente área. Ya estamos con Aldo para conocer el proceso de nixtamalización. Este es un proceso milenario que se lleva desarrollando en México desde hace muchísimo tiempo. Entonces, Aldo, yo creo que nos surge la pregunta, ¿por qué traer un proceso milenario de producción del maíz a un laboratorio? Pues tal como lo mencionas, es un proceso muy antiguo. Sin embargo, a pesar de que es un proceso tan conocido por todos los mexicanos, a nivel ciencia ha sido muy poco estudiado. Sabemos que tiene muchos beneficios, sabemos que puede incrementar el potencial nutricional del maíz, pero hasta el momento no se tiene mucha información respecto a eso. Es por eso que ya estamos a nivel laboratorio ahora trabajando para saber qué es lo que está sucediendo durante este proceso, cómo se ven afectados algunos nutrientes y cuál es el beneficio cuando nosotros lo consumimos. Ok, comencemos. Ok, perfecto. Pues los ingredientes de la nixtamalización son muy básicos. Lo único que necesitamos es el maíz, cal y agua. Tal como lo podemos ver en esta imagen, en donde tenemos la adición de la cal, posteriormente el cocimiento, un periodo de reposo y al final tenemos el agua de cocimiento, que en muchos lados se le conoce como nejayote, en donde podemos ver que están residuos de maíz, que normalmente es la cascarilla, y también otros compuestos del maíz, que normalmente son fibras, y también la cal que se utilizó durante la cocción. Lamentablemente en las tortillerías normalmente es desechado, a pesar de que se le puede dar un uso potencial que ya en otras universidades y otros centros de investigación lo están haciendo, y ya con lo que nosotros nos quedamos después de un proceso de lavado, lo que tenemos es el maíz ya cocinado, que normalmente se conoce como nixtamal, y eso es lo que nosotros sometemos a molienda, y es de donde nacen las tortillas, donde nacen las tostadas y más de 300 platillos que podemos encontrar cada fin de semana en todos los mercados de nuestro país. Aldo, ¿y por qué es necesaria la cal en este proceso? La cal es un compuesto que va a ayudar a la cocción y lo que hace es, uno, ayudar a que se desprenda el pericarpio, que es la cascarilla que está alrededor del maíz, y también una de las ventajas que tiene al ingresar al maíz es de que en comunidades pobres que no tienen acceso tan fácil a productos lácteos, pues podemos compensar el contenido de calcio que se tiene en la leche con lo que nosotros tenemos en las tortillas después de la nixtamalización. Este nixtamal lo vamos a someter a un proceso de molienda. Esta molienda la hacemos con estos 2 discos de piedra, que es una representación moderna de lo que normalmente se hacía en el metate. Entonces, lo que va a hacer este molino es que una de las piedras queda fija y la otra de las piedras está en movimiento. Lo que nosotros vamos a controlar es la apertura de piedras, y al estar en contacto es conforme nosotros vamos a convertir el nixtamal en masa. ¿Y por qué, si ya estamos hablando de modernidad y de elementos mucho más tecnificados, se sigue utilizando piedra para moler el maíz? Aunque hay molinos que están hechos a base de metal, que son mucho más resistentes, las propiedades de textura de la masa no han podido ser igualadas. Es quizá otro de los, podemos llamar, misterios de los procesos tradicionales. La calidad que nosotros tenemos al moler en piedra respecto a metal no es la misma. Inclusive en el sabor, mucha gente sabe distinguir cuando no fue molido el nixtamal en un molino de piedra. ¿En verdad? Sí. Es que en México tenemos mucho conocimiento acerca del maíz. Todavía nos falta, por eso es que existe este laboratorio. Así es. Y ahora
estamos con Carlos en la parte de mejoramiento de calidad del trigo, un lugar en donde llegan literalmente miles de muestras de trigo para ser analizadas y debidamente separadas. Sí, en este laboratorio recibimos alrededor de 5.000 muestras para análisis durante todo el año. En este caso estamos catalogando, que es el primer paso en el laboratorio, un material recibido del Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo Cristalino de Túnez. CIMIS es un organismo internacional y tenemos colaboración con colaboradores en todo el mundo. En este caso, como les comento, es una colección de trigos tunecinos que serán analizados para características de calidad en los próximos días. Entonces, esos son los primeros pasos: catalogar, limpiar y preparar las muestras para su análisis y molienda posterior. Yo creo que tendríamos que comprender, Carlos, cuál es la importancia en la calidad del trigo. En esta mesa tenemos una muestra con la que nos puedes platicar específicamente de qué se trata. Muy bien. Bueno, la calidad de trigo es muy importante porque va a dar lugar para qué se va a utilizar el tipo de grano, en qué tipo de procesos y para qué tipo de productos. Para trigo tenemos muchísima diversidad. Tenemos trigos que pueden ser útiles, por ejemplo, como en este caso, que es el trigo durum o trigo cristalino. Se utiliza mayormente para la elaboración de pastas. Este trigo se procesa en un tipo de harina que se denomina semolina. La semolina es un proceso de molienda completamente diferente. No solamente cambia el grano, sino también el proceso de molienda. Por eso la textura harinosa que tiene. Y es más amarillita. Es más amarilla. También tenemos harinas elaboradas con trigo cristalino, trigo duro, que mantienen el color amarillo, pero pueden ver que cambia mucho su tamaño de partícula. Esto va a diferenciar su uso. Estas se van a utilizar para la elaboración de pastas o cuscús o otros productos que se elaboran normalmente con trigo cristalino, mientras que la harina de trigo cristalino también se utiliza en países de Oriente Medio para la elaboración de diferentes tipos de panes de aquellos países. En las harinas de trigos harineros pasa todo lo contrario. Aquí tenemos 4 tipos de trigos harineros diferentes. Estos son los trigos que se utilizan mayormente en todo el mundo. Alrededor del 90% de la producción mundial es de trigo harinero. Es un trigo de grano más suave que el de trigo cristalino duro, pero también tiene diferentes tipos de dureza. Tenemos trigos harineros de carácter duro, como se utilizan para la elaboración de tallarines, de panadería, etc. Y tenemos 2 trigos de carácter suave que se utiliza más en la elaboración de galletas o pastelería. Y a simple vista la verdad es que lo podemos apreciar. Por ejemplo, esta harina y esta se ven muy distintas que las otras dos que pertenecen a un trigo un poquito distinto. Exactamente. Y son muy diferentes completamente a la que diferente. tenemos del trigo duro. Sí, sobre todo en la textura, si las tocan, esta tiene una textura mucho más fina y es por eso que se ve como apelmazada en bolitas, porque son partículas más pequeñas comparada con esta. Y esta es solo la primera parte en cuanto al mejoramiento de calidad del trigo. Ahora vamos a cambiar de área a un lugar con un poco más de movimiento. Vamos. Cuando hablamos de trigo, necesariamente tenemos que hablar también de gluten. ¿Qué es el gluten, Carlos? Bueno, el gluten es una red viscoelástica de proteína, que es la que da las propiedades tan particulares que tiene una masa elaborada con harina de trigo, ¿no? Esas propiedades viscoelásticas que podemos jalar la masa, hacer pizzas, hacer panes con ellas. Todo eso es gracias a las propiedades viscoelásticas que otorga el gluten a la masa de trigo. Por eso los panes que no tienen gluten no tienen esta característica como esponjosita, suave. Efectivamente, sí. Como no tienen la capacidad de expandir, no pueden acumular el dióxido de carbono que produce la levadura al fermentar y no expanden y forman esas celditas que llamamos alveolos en el pan, ¿no? Y nos queda un pan todo apachurrado. Exactamente, como un ladrillo. Y aquí en esta máquina podemos conocer las características proteínicas del gluten. Eso me parece fantástico. Con esta metodología lo que podemos hacer es separar las proteínas específicas que componen el gluten. Algunas de estas proteínas específicas van a darnos buena calidad y otras nos van a dar mala calidad, lo que nos permite hacer nuestro trabajo de mejoramiento genético combinándolas según queramos. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos ver cuáles son de buena calidad o de mala calidad? Si se fijan, cada una de estas líneas verticales es una variedad o un tipo de trigo diferente. Si ven, por ejemplo, esta variedad tiene una bandita aquí que es una proteína específica que esta variedad de trigo no tiene. Esa proteína nos estaría dando, comparado con esta, más características de extensibilidad y elasticidad en la masa comparado con la otra.
La tecnología en estos laboratorios también les permite medir cosas como, por ejemplo, la resistencia y la energía que se emplea al batir masa. Sí, en este equipo que se llama mixógrafo vamos a medir cuáles son sus características de mezclado, ¿no? Y cuánta fuerza se emplea. Pues va a depender mucho del uso que se le quiera dar al trigo. Si queremos un trigo que se vaya a utilizar, por ejemplo, en la elaboración de panes a nivel industrial, en una industria mecanizada, donde hay unos grandes mezcladoras que tienen que batir varios cientos de kilos de masa a la vez, necesitamos unos trigos con bastante fuerza. Por el contrario, si queremos hacer panadería a nivel casero o a nivel más tradicional, no necesitamos de una masa tan fuerte. Se utilizan trigos con una fuerza media. Entonces, en este equipo es una mezcladora donde está mezclando la harina, se está formando la masa, y en la pantalla de la computadora van a poder ver cómo va a ir aumentando la resistencia que está poniendo esa masa para ser mezclado. Entonces, cuanto más se desarrolle la masa, más energía necesita el mezclador y más fuerza, por tanto, está aplicando. También tenemos diversidad de trigos ante esta respuesta, trigos que oponen poca resistencia de masas débiles y trigos que necesitan más fuerza, más energía de masas más fuertes. ¿Qué sucede en esta parte del laboratorio, Carlos? Bueno, esta parte es la que llamamos el alveógrafo y es un equipo muy especial en el cual vamos a elaborar primero una masa, la cual partimos en fragmentos con forma de galleta, y es muy interesante porque la vamos a insuflar con aire para poder medir de manera muy precisa las propiedades viscoelásticas de la masa de las que antes hablábamos antes, la elasticidad y la extensibilidad. O sea, lo que permite que la masa se pueda inflar o que quede chiquita. Exactamente, y la que nos permite manejarla para hacer pizzas y para todo eso. Entonces vamos a ver cómo en este equipo se hace. Un poquito de aceite. Se coloca primero esta masa con forma de galleta y ahora la vamos a insuflar. Esto es muy importante porque dependiendo de cuánta elasticidad y extensibilidad tenga la muestra de trigo, vamos a saber si es buena para hacer galletas o para hacer pan o para hacer tallarines asiáticos, etc. ¿Y hasta qué momento se deja inflar la burbuja? Hasta que rompe. Va a llegar un punto donde vamos a ver una pequeña abertura o va a explotar como un globo la masa, y ese es el momento en que el equipo para de registrar que la masa se ha estado inflando. Esta masa, por ejemplo, era una masa con bastantes características de extensibilidad, que es normalmente lo deseable para panificación y muchos otros productos. En la computadora se registra el resultado. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a un área que yo quiero llamar como una super cocina, en donde se hacen tallarines asiáticos, pastas de diferentes tipos y hasta se hornea pan? Sí, aquí es la sala de elaboración de productos y es normalmente la parte más importante para el consumidor. Aquí tenemos una pequeña representación de la gran variedad de productos que se pueden elaborar con el trigo, desde pastas a cuscús, a tortillas, galletas. Bueno, el trigo se utiliza para elaborar un montón de productos diferentes y, por supuesto, pueden ver en el resto del laboratorio la elaboración de pan, que es tal vez el producto de trigo más importante a nivel mundial. Para elaborar el pan, primero se elabora la masa, la levadura va a hacer el proceso de fermentación y eso va a permitir que la masa se expanda y le vaya dando volumen al pan. Y en estas cámaras la temperatura y las condiciones de humedad están reguladas para que la masa pueda fermentar. Por supuesto, están estandarizadas, además para que podamos ver qué tipo de harina es buena o no para la elaboración de pan. Eso es muy importante, tener la metodología estandarizada para ver esas diferencias, ¿no? Las masas buenas se van a hinchar menos que las masas de mala calidad. Finalmente, después de un proceso de fermentación de 3 horas, pasamos a la cocción, que se hace en el horno. Aquí tenemos unos panes que han inflado muy poco, con un volumen bastante pequeño, que tendrán una miga bastante densa, frente a panes con volumen mucho más amplio, que tendrán una miga más esponjosa y más atractiva para el consumidor.
Ahora estamos con Viviana a las puertas de una bóveda que resguarda material muy importante para toda la humanidad. ¿Qué es lo que resguarda esta bóveda, Viviana? Hola Alexia, antes que nada, bienvenidos a la bóveda del Banco de Germoplasma de CIMMYT. Este lugar se llama así, Banco de Germoplasma, y aunque suena una palabra muy extraña, realmente significa semilla, semilla viva. Y aquí en esta cámara tenemos la colección de maíz y trigo más grande del mundo. Conservamos más de 28,000 muestras de maíces diferentes que provienen de México y América Latina. Y tenemos más de 150,000 muestras diferentes de trigo, cebada, centeno y triticale que pertenecen a más de 80 países en todo el mundo. Déjenme decirles que la temperatura en esta bóveda es de -2 grados. ¿Por qué tienen que estar resguardadas así? Básicamente es para que la semilla dure viva por más tiempo. Y más tiempo son al menos 2 décadas. Viviana, ¿y cuál es la importancia de que exista un banco que resguarde este tipo de material, no solo para nosotros los mexicanos, sino para toda la humanidad? Bueno, es para poder continuar con el mejoramiento genético de la semilla. Ya sé que muchas personas escuchan mejoramiento genético y se imaginan que estamos, modificando el trigo y el maíz, utilizando técnicas extrañas en el laboratorio, y no es así. Lo que usamos es utilizar mejoramiento tradicional. ¿Qué significa eso? Seleccionas cuál es el mejor padre y cuál es la mejor madre para una línea y obtienes una progenie con mejores características. Tenemos todas estas muestras para que los mejoradores de todo el mundo puedan cruzarlas y obtener nuevas progenies que sean benéficas para la humanidad. El mejoramiento genético no es malo, es bueno y es lo que ha ayudado a que la humanidad continúe. Realmente la evolución fue eso, mejoramiento genético. Entonces, por eso es que esta bóveda o este tesoro de semillas es importante para todo el mundo, porque está disponible de forma gratuita para todos. De cualquier parte del mundo se les envía la semilla para que continúen haciendo esto. Es un tesoro lo que se resguarda en esta bóveda y es lo que asegura que en el futuro podamos seguir teniendo maíz y trigo de excelente calidad. Muchas gracias, Viviana. Por nada. Ahora estamos con Ulises en los invernaderos. Debo decir, Ulises, que esta es una de las partes que más me gustan de toda esta instalación. ¿Qué es lo que se hace aquí en los invernaderos? Básicamente lo que tenemos que hacer es traer las pruebas, las plantas que se están probando para poder mandarse a otros países. Primero se hacen pruebas aquí. Entonces podemos tener clima de Tabasco, por ejemplo, climas de zonas más frías. Entonces en cada uno de los invernaderos podemos recrear ese microclima para que se les hagan las pruebas a las plantas y pues, poder sacar los resultados. Y no solamente estamos hablando de reproducir microclimas en cada una de estas partes del invernadero, sino que también se prueban condiciones como, por ejemplo, cómo influye la luz en el crecimiento de las plantas. Exactamente. Actualmente ahorita estamos haciendo una prueba con diferentes tipos de luces para tratar de acelerar los ciclos y poder generar más datos para los científicos. Y estamos trabajando con trigo, entonces estamos viendo cuál es el efecto de diferentes tipos de luz LED sobre el crecimiento y los ciclos vegetativos del trigo. Y también se hacen pruebas con respecto a la resistencia que tienen las plantas a las enfermedades. Exactamente. Entonces, ya que se generó una nueva variedad, los científicos vienen aquí a los invernaderos porque está aislado. Entonces podemos poner plantas a prueba para ver si las plantas pueden resistir a las enfermedades. Si resisten, pues bueno, ya las podemos sacar al ambiente y hacer otro tipo de pruebas. Pero esta parte está aislada, es como una especie de incubadora donde las condiciones son muy limpias para las plantas y se pueden poner diferentes pruebas de estrés para las plantas. Bueno, estos invernaderos son controlados totalmente por computadora. Tenemos unos paneles que se controlan desde una computadora central. Hacerlo manual necesitaríamos 3 personas por cada invernadero, esto sería medio imposible. También tenemos sistemas para poder regar automáticamente, todo eso controlado por la computadora. Y tenemos un sistema que se llama FOG, donde nos avienta humedad por unas microvalvulitas. Entonces podemos recrear el clima, como decía, de Tabasco, o sea, de una selva, tener un invernadero totalmente saturado de humedad y a temperaturas hipercalientes. Eso todo lo podemos hacer aquí. La labor que se realiza aquí es de suma importancia para todos los seres humanos y estoy segura que después de todo lo que aprendimos el día de hoy vamos a poder valorar al trigo y al maíz de una manera muy diferente. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro, los pueden encontrar en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.